Algo que hace único al buceo es que lo puedes disfrutar en muchos ambientes diferentes, con características que lo convierten en algo especial. Además de los arrecifes de coral y el océano templado, el buceo es muy popular en lagos, embalses, manantiales, canteras inundadas, ríos y entornos de buceo creados por el hombre. En todos ellos, 6 condiciones medioambientales te afectarán como buceador, aunque el modo y el alcance dependen del ambiente. En la mayoría de ambientes, las temperaturas varían estacionalmente, aunque el agua también tiende a formar capas de temperatura, enfriándose a medida que alcanzas profundidad. La profundidad a la que encuentres el agua más fría dependerá del ambiente, la estación y el movimiento del agua. Lo importante es llevar protección en función de la profundidad planeada. La visibilidad puede variar desde solo 1 metro o unos pies hasta más de 30 metros, 100 pies. Normalmente se suele definir como la distancia en que puedes reconocer a un buceador en posición horizontal. Tal como sucede con una tormenta de arena en el aire, el aumento de partículas en el agua reduce la visibilidad. El movimiento del agua, las condiciones climáticas, el plancton y la composición del fondo marino pueden contribuir al aumento de partículas suspendidas y a una visibilidad reducida. Una visibilidad reducida no significa necesariamente una inmersión mediocre. Lo que ves es mucho más importante que la distancia a la que lo ves. Sin embargo, una visibilidad reducida dificulta el permanecer con los compañeros. Así que mantente cerca, tómate tu tiempo y vigilaos el uno al otro. La navegación suele requerir más atención, siendo más fácil desorientarse mientras asciendes y desciendes. Tal y como has aprendido, es más fácil descender y ascender a lo largo del fondo o una cuerda. Esto se hace especialmente factible en condiciones de visibilidad reducida. No obstante, puedes usar el ordenador de buceo para observar tu profundidad si no dispones de una referencia. Si la visibilidad es tan escasa que no te estás divirtiendo, lo mejor es no realizar la inmersión o interrumpirla si ya la has comenzado. El agua cristalina también puede desorientar. Como antes, una referencia siempre ayuda. Puedes estar muy lejos de tu compañero, incluso si os podéis ver. Recordad estar siempre cerca. Los 2 tipos de movimientos del agua que más te influyen como buceador son las olas y las corrientes. En esta sección veremos con más detalle cómo las olas afectan al buceo. Las corrientes afectan al buceo porque es imposible nadar contra corriente, excepto si es muy débil, de modo que deberás usar las técnicas apropiadas. Ya que suelen ser más potentes en superficie y más débiles en el fondo, planifica una inmersión en corriente intentando evitar nadar mucho en superficie. Comienza tu inmersión nadando en una corriente moderada. De esa forma, cuando regreses, la corriente te ayudará a ir hacia tu punto de salida en lugar de alejarte de él. Especialmente en la superficie, no nades contra ninguna corriente, a menos que se trate de una muy débil. Hacerlo puede cansarte. Nada en sentido perpendicular a la corriente para alcanzar la orilla, para alcanzar una cuerda colocada tras el barco de buceo con este propósito, o para salir de la corriente dependiendo de la situación. Cuando estés buceando desde un barco, si la corriente no te permite llegar a la embarcación, mantén la calma, permanece junto a tu compañero, infla tu BCD y usa los dispositivos de señalización para hacer que el barco te recoja. El buceo a la deriva te ayuda a manejar las corrientes, ya que te permite flotar con ellas. Se trata de una forma estimulante de buceo que es muy popular en lugares donde predominan las fuertes corrientes oceánicas. Puedes aprender las técnicas en el curso PADI Drift Diver. La composición del fondo marino puede ser de limo o barro, arena, roca, coral o vegetación, estando presente más de uno en la mayoría de los sitios de buceo. Independientemente del tipo, evita tocar el fondo para no alterarlo y que reduzca la visibilidad. Para evitar cortes y picaduras y para no dañar la vida acuática. Permanece con flotabilidad neutral con tu equipo en un perfil aerodinámico muy por encima del fondo. Si debes tocar el fondo, elige un lugar que no sea peligroso y que carezca de vida acuática sensible y apóyate de forma suave, con poco más que la punta de las aletas. Cuando estés cerca del fondo, observa dónde colocas tus pies y manos. Cuando camines por el agua en una inmersión en orilla, el contacto con el fondo será inevitable. Si es necesario mientras buceas, lleva botas de traje húmedo para reducir el riesgo de cortes por rocas o picaduras al pisar la vida acuática. Camina por el agua lo suficiente hasta poder nadar. La luz solar afecta la cantidad de luz que tienes bajo el agua, aunque también puede provocar quemaduras, quizás la lesión más común entre los buceadores, aunque es muy fácil de evitar. Usa protección solar y permanece en la sombra siempre que puedas.
Tápate con ropa y recuerda que puedes quemarte incluso cuando está nublado. Una exposición prolongada y repetida a la luz solar puede dañar tus ojos, así que usa unas buenas gafas de sol para protegerlos. Hay inmersiones estupendas tanto en agua salada como en agua dulce. Tus destrezas son válidas para ambas, aunque hay algunas diferencias entre ellas. El agua dulce es menos densa y no necesitas tanto peso, de modo que comprueba el lastre adecuado cuando cambies de agua salada a dulce o viceversa. Los ambientes marinos tienden a tener más vida acuática y más movimiento del agua, olas, corrientes y mareas. Los ambientes de agua dulce suelen tener fondos que se alteran fácilmente y tienen diversas capas de agua fría a medida que alcanzas profundidad dentro de la zona de profundidad recreativa. Como buceador, desarrollas la capacidad de evaluar las condiciones de buceo. Aprenderás esto de tu instructor, de otros buceadores y de la experiencia. Para que puedas evaluar las condiciones de buceo en función del tiempo, la estación, el movimiento del agua, el aspecto del agua. Informes en línea y de otros buceadores, así como de inmersiones previas en sitios similares. Tu evaluación incluye decidir si bucear o no. Si tienes dudas, obtén más información sobre cómo manejar el problema si puedes. Si no puedes afrontar el problema, entonces ve a otro sitio o realiza la inmersión cualquier otro día. Recuerda que a la hora de la verdad, eres tú quien decide si bucear. Tú eres responsable de tu propia seguridad, por lo que solo tú puedes tomar la decisión final de realizar la inmersión. Tal y como hemos visto en la sección 1, una orientación medioambiental te enseña a identificar los elementos únicos de un ambiente determinado. Aprenderás a evaluar las condiciones y a eliminar posibles preocupaciones. La orientación mejora tu seguridad, aunque también hace más interesante, gratificante y divertida la inmersión. Cada buceador tiene sus límites. Tanto si eres nuevo como si tienes experiencia, bucea dentro de tus límites. Esto significa que no debes sobrepasar los límites de entrenamiento y experiencia. También implica que permanezcas dentro de tus límites de comodidad. Esto es de vital importancia porque las estadísticas muestran que bucear fuera de los límites personales contribuye a los incidentes y accidentes. Es así porque algunas formas de buceo pueden tener peligros que no son obvios. Se requiere de entrenamiento para reconocerlos y evitarlos. Puede provocar una falsa sensación de seguridad. En ocasiones, si todo va bien, un buceador sobrepasa sus límites. Por ejemplo, entrando en un buque hundido sin el entrenamiento o el equipo adecuado y salir sano y salvo. Desafortunadamente, esto le anima a hacerlo de nuevo. Cuando surge un problema, sin embargo, el buceador no cuenta con la preparación para gestionarlo. La ansiedad puede provocar que los buceadores omitan posibles problemas. Esto ocurre cuando los buceadores son conscientes de haber sobrepasado sus límites y se centran demasiado en esto, distrayéndose con otras preocupaciones. Amplía tus límites siguiendo con tu formación y adquiriendo experiencia poco a poco. No dejes que la presión de tus colegas te anime a bucear más allá de tus límites o comodidades. Sugiere una inmersión más conservadora o bucea con otro compañero que quiera bucear dentro de tus límites. Esto no es solo la mejor elección por razones de seguridad, sino también porque disfrutarás más buceando con confianza y no con preocupación. La excepcional vida que ves bajo el agua es uno de los atractivos más especiales del buceo. Puede ser tu razón principal para bucear. La mayoría de los organismos acuáticos son fascinantes, preciosos e inofensivos. Como buceador, tus interacciones pueden ser pasivas o activas. Generalmente interactúas de forma pasiva, lo cual implica no molestar a la vida acuática. Nada de forma lenta y suave, y sé sensible al mundo submarino que te rodea. Cuanto menos molestes, más verás. Las interacciones activas son aquellas que afectan directamente a los organismos acuáticos. Algunas de ellas, como tocarlos, moverlos o asustarlos, son perjudiciales y deben evitarse. Algunas interacciones activas son razonables, pero la gran mayoría pueden resultar dañinas. Incluso cuando no es lo que pretendías. De modo que interactúa de forma pasiva. Gran parte de los animales que ves son inofensivos, aunque algunos sí pueden herirte. En términos generales, podríamos agruparlos entre los que pican o pinchan y los que pueden morder. Los que pican o pinchan incluyen medusas, coral de fuego y similares, peces león y peces escorpión, rayas látigo, erizos de mar y cónidos.
Los que muerden incluyen morenas, tiburones, barracudas, pulpos, langostas y cangrejos. La mayor parte de las heridas que se producen bajo el agua son consecuencia del descuido del buceador que provoca una reacción defensiva por parte del animal. Puedes reducir en gran medida el riesgo de lesiones bajo el agua tratando a todos los organismos con respeto. Mantente muy por encima del fondo. Lleva un traje isotérmico y guantes si está permitido en la zona, y observa dónde colocas tus pies y manos. No toques a los animales acuáticos, especialmente a aquellos que no reconoces. Si ves un animal agresivo, como un gran tiburón, mantén la calma y permanece cerca del fondo. No nades hacia él, pero tampoco lo pierdas de vista. Seguramente seguirá su camino. Pero si parece agresivo o muy curioso y no estás cómodo, nada despacio por el fondo hacia la salida y abandona el agua. La mayor parte de las heridas producidas por vida marina son moderadas, aunque varían desde molestias hasta potencialmente mortales. En todos los casos, lo primordial es controlar la respiración, proporcionar RCP y controlar la hemorragia grave si es necesario. Proporciona asistencia médica y busca los servicios de emergencia en caso de heridas graves, reacciones severas o cuando no responda al tratamiento. Aprenderás más sobre estos tipos de emergencias en los cursos PADI Rescue Diver y Emergency First Response Primary and Secondary Care. Cuando se trata de heridas provocadas por la vida marina, se suele pensar en animales, pero las algas y otra vegetación también pueden presentar ciertos riesgos. El principal peligro es quedarte enredado, de modo que mantén tu kit en un perfil aerodinámico y aléjate de las densas zonas de crecimiento. Si te quedas atrapado, retrocede, pero no te gires. Esto suele empeorar las cosas al envolverte. Deja que tu compañero te libere si es necesario. La inmersión desde la orilla es popular y será tu única opción en algunos lugares. Comienza una inmersión desde la orilla evaluando las condiciones y planificando la inmersión con tus compañeros. Lo normal es ponerse todo el equipo excepto la máscara, las aletas y el snorkel. Camina hacia el agua y ponte la máscara y el snorkel antes de entrar. Puedes caminar para entrar y salir. Aunque en algunos lugares podrás entrar dando un paso de gigante desde un muelle o plataforma y salir por la escalera, o usando escaleras que entren directamente en el agua. Si caminas desde la orilla, presta atención a la composición del fondo y a la vida acuática frágil y peligrosa sobre la que puedes pisar. Llevar protección en los pies es de sabios. Una técnica muy común es caminar hasta que el agua sea lo suficientemente profunda para nadar y ponerte las aletas. Entonces, dependiendo del sitio de buceo, podrás descender y nadar hacia el fondo, o nadar en superficie y descender mediante una cuerda flotante. Normalmente asciendes y sales del agua, repitiendo estos pasos a la inversa. Ten en mente que no puedes caminar en algunos ambientes, así que necesitarás encontrar alguna otra manera de llegar a aguas suficientemente profundas para nadar. Además, cuando planifiques tu inmersión, recuerda planificar el suficiente ahorro de aire para usar durante la salida. Algunos sitios de buceo requieren entrar con oleaje moderado. Como nuevo buceador, significa que debes entrar desde una playa con poca pendiente, con olas a la altura de la cintura o inferiores. Entender los principios del movimiento del agua te ayudará a entrar con oleaje moderado. Las olas rompen, formando el oleaje, en agua levemente más profunda que su propia altura. Las olas vuelcan al rozar el fondo, de modo que prestando atención al lugar donde rompen, puedes tener una idea de la profundidad. Las olas provocan el oleaje y la resaca. El oleaje es un vaivén provocado por las olas que pasan por encima. La principal preocupación es no dejar que te empujen hacia las rocas o a cualquier otro lugar peligroso. A medida que desciendes, el oleaje se disipa. La resaca se produce cuando el agua de las olas que ya han roto vuelve a meterse mar adentro por debajo de las olas rompientes. La resaca es proporcional al tamaño de las olas y el grado de inclinación de la playa. La principal preocupación es que puede desequilibrarte, aunque con oleaje moderado no es muy fuerte. Las olas suelen acercarse a la orilla con cierto ángulo, lo cual provoca una corriente a lo largo de la orilla. Una corriente a lo largo de la orilla fluye de forma paralela a la costa y suele moverte hacia la orilla durante la inmersión. Puedes planificarlo nadando en la corriente durante la inmersión o planificando la salida en algún lugar de la orilla.
En ocasiones, las olas chocan contra una obstrucción que impide que el agua vuelva al mar por el fondo. Cuando esto ocurre, el agua puede canalizarse en dirección al mar a través de una estrecha apertura. Pasada la apertura, el flujo se disipa. Esto se conoce como corriente de resaca o corriente rápida. Las corrientes de resaca pueden ser alarmantes porque pueden alejarte de la orilla rápidamente, y porque es muy difícil nadar contra ellas. La mayoría de los accidentes relacionados con las corrientes de resaca son resultado del pánico y no de la corriente en sí. Si te encuentras una, no luches contra ella. Infla tu BCD y nada a un ritmo sostenible a través de ella hasta que te liberes, y posteriormente nada hacia la orilla. Algunas zonas pueden tener recomendaciones específicas referentes a las corrientes de resaca. Un viento que sopla desde la orilla puede desplazar el agua de la superficie del mar. Esto provoca una surgencia, que es agua más profunda que sube para sustituir al agua en superficie. Las surgencias suelen provocar que las condiciones de buceo sean más claras aunque más frías, así que necesitarás más protección. La gravedad de la Luna y del Sol tira de los océanos provocando una leve oscilación. Mientras la Tierra gira, se crean las mareas, un aumento y descenso del nivel del mar. Las mareas provocan corrientes, especialmente cuando fluyen a través de una zona estrecha, y pueden cambiar la visibilidad. Los cambios de la marea pueden ser desde importantes hasta imperceptibles, aunque son muy predecibles. Por norma general, el mejor momento para bucear es con la marea alta. Puedes encontrar el horario y la altura de las mareas locales en línea o incluso con aplicaciones para móvil. Si los cambios en la marea son importantes, pídele a un profesional de buceo que te oriente sobre las técnicas más apropiadas. Ahora veamos las técnicas que se usan para entrar al agua con oleaje moderado. Empieza por observar el lugar donde rompen las olas y el patrón que siguen para entrar cuando no haya olas o cuando sean muy pequeñas. Entra con todo puesto pero sin aletas, respirando por el regulador y con suficiente aire en tu BCD para flotar. Con tu compañero, camina rápido hacia aguas más profundas. Cuando venga una ola, permanece en esta posición de esta forma para que tu máscara y tu regulador no se salgan. Si estás usando un flotador, átalo detrás de ti. Cuando estés en aguas lo suficientemente profundas para nadar, ponte las aletas y nada por la superficie. La idea es que atravieses el oleaje lo más rápido posible. Cambia tu snorkel para ahorrar aire si vas a nadar un poco antes de descender. Al final de la inmersión, sal a la superficie fuera de la zona de oleaje. Comprueba el patrón de las olas y planifica tu entrada para que coincida con un momento de calma. Cuando estés listo, cambia el regulador y nada sobre la superficie hacia la orilla con tu compañero. Cuando llegues a aguas suficientemente tranquilas para caminar, desinfla tu BCD para que puedas mantenerte en pie y caminar con firmeza. Prestando atención a las olas, quítate las aletas y camina hacia la orilla rápidamente. Lidia con las olas tal y como hiciste antes. Si te caes y te cuesta levantarte, no lo intentes. Gatea hasta que estés casi fuera y pídele a tu compañero que te ayude a levantarte. Como buceador, casi siempre, realizarás inmersiones desde un barco. Para prepararte para inmersiones desde un barco, inspecciona tu equipo con suficiente antelación y asegúrate de que está marcado para que no se confunda con el de ningún otro compañero. El espacio será limitado, así que guarda todo lo que puedas en la bolsa. Coloca en el fondo de la bolsa lo que vayas a necesitar en último lugar y lo que vayas a necesitar en primer lugar arriba del todo. Lleva todo lo que quieras para el tiempo que pases a bordo. Ropa seca, bebidas, refrigerios, protección solar, toallas y otros. Deberás estar bien descansado y debidamente alimentado. Aunque también debes tomar medidas contra posibles mareos. Los mareos no suelen tener efectos de larga duración contra la salud, aunque sí pueden arruinar tu viaje. La medicación adecuada está disponible directamente sin receta en casi todas las zonas, aunque debes consultar a tu médico si tienes preguntas sobre qué es lo más adecuado para ti. Con el barco en movimiento, permanece al aire libre y mira al horizonte. Si empiezas a sentirte mal, no vayas a proa. Te sentirás peor, y aléjate de los humos del motor. Si crees que vas a ponerte mal, puedes llevar a alguien contigo como medida de precaución e ir a la barandilla de sotavento. Cuando vayas a bucear desde un barco, llega con suficiente antelación respecto a la hora de salida y almacena tu equipo según las instrucciones de la tripulación. Las embarcaciones charter de buceo suelen pasar lista antes de la salida. Esto se hace por tu seguridad, ya que pasarán lista o usarán cualquier otro procedimiento tras cada inmersión para asegurarse de que todo el mundo está a bordo. Sigue el procedimiento que use la tripulación.
La ruta en barco puede durar desde minutos hasta horas. Si el trayecto es muy corto, ponte el equipo antes de que el barco abandone el muelle. Lo común es, no obstante, preparar tu kit pero esperar hasta que estés cerca o en el sitio de buceo para planificar junto a tu compañero, ponerte el traje y el resto del equipo. Tras preparar todo tu equipo y comprobar que el cilindro está lleno, cierra la válvula del cilindro y purga el regulador hasta que llegues al sitio. Ten cuidado al moverte mientras transportas o llevas el equipo, ya que es muy fácil perder el equilibrio con el balanceo del barco. Asegura tu equipo, incluso si te alejas un momento. Las olas o incluso la estela del barco pueden hacer que caiga y lastime a alguien, que se rompa o incluso que caiga por la borda. La mayoría de los barcos de buceo tienen estantes y cuerdas elásticas. En caso contrario, recuesta tu kit sobre el cilindro y bloquéalo para que no se mueva ni se caiga. En el sitio de buceo, el Dive Master dará un briefing sobre el sitio, incluyendo los lugares interesantes para ver, posibles peligros, condiciones y otra información que tú y tus compañeros necesitéis para planificar la inmersión. Si se trata de la primera inmersión del día, es posible que también cubra procedimientos generales de buceo, cuestiones de seguridad y demás información que no sea necesario repetir antes de cada inmersión. Suele incluir la señalización de retirada de emergencia. Asegúrate de que conoces la señal y lo que deberías hacer si la oyes. Tras el briefing, comprueba las condiciones y la dirección de la corriente. Una vez creado o revisado el plan de buceo, estás listo para ponerte el kit y entrar en el agua. En inmersiones desde barcos pequeños, puede que te pongas el equipo, lleves a cabo el control de seguridad antes de la inmersión y te sumerjas rodando hacia atrás. También puedes colocar tu kit en el agua y ponértelo una vez dentro. En barcos de buceo más grandes, sueles ponerte el kit sentado. Ponte todo excepto las aletas y lleva a cabo el control de seguridad antes de la inmersión junto a tu compañero. Ve a la zona de entrada y notifica al Dive Master que estás listo para entrar. Ponte las aletas, apóyate en un compañero o en algo para no caerte. Y dale al Dive Master cualquier equipo especial que quieras que te alcance una vez estés en el agua. La tripulación, normalmente, recomienda una técnica de entrada adecuada al barco en cuestión, las condiciones y tus características físicas. La mejor entrada suele ser la más fácil.